Muy buenas tardes a todos y todas las que nos siguen a través del Facebook de Concitec. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo miércoles del Seminario de Agrobiodiversidad. El día de hoy tendremos un gran expositor, él es José Álvarez Alonso, que nos acompaña desde el Ministerio del Ambiente para tratar un tema de también muchísima importancia. Pero antes, por favor, permítanme trasladarles el video acostumbrado acerca de qué cosa es la agrobiodiversidad. Eh, Recuerden que tenemos en línea nuestra exposición Ciencia en la Cocina, una exposición que la hemos virtualizado y que trata acerca de la ciencia que hay detrás de nuestra gastronomía, detrás de nuestros alimentos. Esto tiene mucho que ver justamente con nuestra agrobiodiversidad, todos esos productos que a través de los años, de los siglos hemos ido incluyendo en nuestra fabulosa gastronomía y nos han deparado pues potajes exquisitos, y detrás de esos grandes olores y sabores hay mucha ciencia. Decimos siempre que los primeros científicos que conocemos son nuestras mamás, son nuestras abuelitas, por todas esas mezclas tan riquísimas e inolvidables que producen en las cocinas. Así que no dejes de visitar Ciencia en la Cocina, allí te estamos poniendo el enlace, o también puedes buscarlo en el Google, solamente poniendo Ciencia en la Cocina con CITEC. Ahora sí, pasamos a ver el video sobre qué cosa es la agrobiodiversidad. Imagina tu ser más reciente. ¿Qué aspecto tenía el plato? ¿Puedes contar el número de diferentes verduras, proteínas animales, granos, frutas, semillas, frijoles que hicieron parte de tu comida? La agrobiodiversidad describe la riqueza de diferentes plantas, animales y microbios que componen nuestros sistemas agrícolas. Cuanto más diverso es un sistema, más saludable y sostenible es. Esto significa cultivos más fuertes, rendimientos más estables y, en última instancia, una población más saludable y empoderada. Pero a pesar de los esfuerzos de conservación de investigadores y agricultores de todo el mundo, nuestra diversidad está desapareciendo de los sistemas alimentarios. Para que todos los beneficios de la agrobiodiversidad beneficien a los humanos y el planeta, necesitamos que legisladores, empresas y los consumidores se involucren. ¿Estás preparado para el reto? Únete a nosotros en línea y sé parte de la discusión global sobre agrobiodiversidad. Así es, este ha sido nuestro acostumbrado video para hacer una introducción bastante didáctica, bastante corta también, acerca de lo que es la fabulosa agrobiodiversidad, y de la cual el Perú pues tiene muchísimo por hablar. El día de hoy contamos con la participación de José Álvarez Alonso. Él va a eh, tratar el tema agrobiodiversidad, un activo a revalorar. Pero antes, estamos viendo las redes y pues se están sumando muchísimos ya, nos están viendo desde Ferreñafe, un agradecimiento a Julio Quispe Puriguamán, Tania Maribel, nos están viendo también de Chimbote, Anthony Blas, gracias por acompañarnos, Anthony. Nos están viendo de Moyobamba, San Martín, de Trujillo, de Víctor Larco en Trujillo, Dina Sánchez, muchísimas gracias, Dina, y Nora Luz Galvez. Así que por favor, vayan escribiéndonos en el Facebook, en los comentarios del Facebook. Eso nos alegra mucho que haya tanto público que se va sumando desde diversas partes del país, y también, por supuesto, a lo largo de la presentación de nuestro expositor, alcáncennos sus preguntas, que trataremos de atenderlas todas, ¿sí? Guambacho, La Huaca, Nilda Alvarado, muchísimas gracias, Nilda, ahora se suma Ulises Villena desde Abancay. Todo el Perú conectado al seminario de agrobiodiversidad. El día de hoy tenemos el tema agrobiodiversidad, un activo a revalorar. Como ustedes saben, el Perú es uno de los países con la mayor agrobiodiversidad. Hemos venido tratando ya, esta es la edición, o la sesión, perdón, número 19 de esto, y todavía nos quedan muchísimos temas para abarcar acerca de la agrobiodiversidad. Eso sí, eso dice mucho de la riqueza enorme que tenemos también. Y esta agrobiodiversidad esta biodiversidad peruana es centro de origen y diversificación de especies de importancia global. En esta charla, nuestro expositor, José Álvarez Alonso, analizará las brechas e iniciativas para recuperar, conservar y poner en valor este importante capital
que puede constituirse en uno de los mejores activos para el desarrollo del Perú. Así que a continuación voy a presentar la sumilla profesional de nuestro invitado. Él es biólogo con estudios en filosofía y teología, se ha especializado en conservación, manejo comunal de recursos y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad amazónica, y en planificación y gestión participativa de áreas con comunidades locales amazónicas. Justamente ha trabajado en nuestra Amazonía ya desde hace 28 años, 17 de los cuales como investigador en el IAP, el Instituto de Investigación Amazónica. Ha cursado estudios de posgrado en el Instituto Smithsoniano y en la Universidad Estatal de Luisiana, en Estados Unidos, donde obtuvo el máster en Ciencias en Manejo de Vida Silvestre. Sus trabajos de investigación han aparecido en diversas publicaciones especializadas y libros, y ha publicado cientos de artículos de divulgación sobre temas de diversidad biológica y las comunidades amazónicas. Él además ha sido, en esta larga experiencia, profesor invitado de diversas universidades del Perú, de España. Es un periodista aficionado y conferencista en temas de biodiversidad amazónica. Además ha recibido varios premios de periodismo por sus artículos sobre realidad amazónica, y entre esos premios, pues, un árbol, una especie de árbol, una orquídea y hasta una estación biológica ha sido nombrada con su nombre en honor, ¿no? Desde julio del 2012 y, bueno, con una breve interrupción entre el 2017 y mayo del 2018, José Álvarez se ha desempeñado como director general de diversidad biológica del Ministerio del Ambiente, un organismo público que desarrolla una estupenda labor en torno también a nuestra biodiversidad y también, por supuesto, sobre nuestra agrobiodiversidad. Así que, sin más, yo le doy el pase a José. José, muy buenas tardes, bienvenido al Seminario de Agrobiodiversidad. Un fuerte abrazo a nombre de Concitec. Gracias, Neido. Es un gusto siempre compartir con el Concitec, una extraordinaria institución que me honro en poder apoyar. Así que un saludo a ustedes, unas muchísimas gracias por invitarme a esta importante serie de charlas sobre la agrobiodiversidad, y un saludo a todos los que me escuchan, que me dices que son mayormente alumnos de los clubes de ciencias en todo el Perú, especialmente a los que son de provincia. Yo soy provinciano, tanto de nacimiento como de trabajo. Estoy en Lima castigado por unos añitos, pero sigo siendo provinciano, así que con mucho cariño a los que me escuchan desde lejos de la capital. ¿Me confirmas, por favor, que están viendo ya? Sí, cómo no, sí se ve. Así es, José, nos están viendo no solamente escolares, sino también sus docentes, esos docentes que son tutores, asesores de los clubes de ciencia, de instituciones educativas a nivel nacional, a los cuales también agradecemos que entusiasmen a sus alumnos a que nos sigan acompañando. Te mandan saludos de Piura, de Puno, Valentina Saucedo, desde Los Ángeles, Saucedo, Iglesias de Monseñor, dice acá. Desde Talara, Marco Ordóñez, y desde Mollepata, Jenny Araníbal Ninahuilca. De Pativilca, Barranca, Magdalena Gomero Acuña. Muy buenas tardes para nuestro expositor. Así que sin más, el micrófono es tuyo, José. Gracias. Muchas gracias. Justo estuve en Puno hace unas semanas con el viceministro Alfredo Mamani, puneño también, allí en una ceremonia en el distrito de Ácora. Lindísimo. Voy a mencionar después ese tema porque Puno es uno de los grandes centros de origen de la agrobiodiversidad peruana. Bueno, yo creo que todos saben que nuestro país no es cualquier país del mundo, estamos entre los llamados países megadiversos. Se suele decir que son 17 o 20 que almacenan o albergan como un 70% de la biodiversidad mundial, pero estamos entre los primeros, no entre los últimos de esos 20. De hecho, somos uno de los primeros en agrobiodiversidad, probablemente con México. Biodiversidad silvestre, tercero, cuarto, por ahí andamos. Casi como en fútbol, ¿no? En las semifinales siempre. Somos depositarios no solo de variedades y razas de cultivos, sino de culturas milenarias valiosísimas asociadas con esto y con otros aspectos, obviamente, de la realidad. Y estos recursos genéticos que llamamos agrobiodiversidad son absolutamente vitales para la seguridad alimentaria. Todavía depende la agricultura del Perú en un 65% de ellos.
Fíjense que cuando se habla Perú megadiverso siempre se ponen las cifras esas de que somos primero en mariposas, el segundo en aves, ya volvimos a ganar a Brasil, ahí pone tercero, cuarto en mamíferos, pero muy poco se habla de que somos primeros en papas, primeros en ajíes, primeros en maíz, y así podríamos decir. Que son especies cultivadas que no son de repente tan sexys como los guacamayos, las mariposas, los jaguares, pero que son para nuestra seguridad alimentaria de repente más importantes. Ese capital tiene tanto más valor como el otro, como vamos a ver, ¿no? Pero de hecho es centro de origen, uno de los 8 centros de origen de la agricultura mundial, descrito ya hace casi 100 años por el famoso ruso Vavilov, que les exhorto a que lean su historia, es alucinante. Vi un reportaje en Nat Geo hace un poco tiempo sobre Vavilov y su historia durante la Segunda Guerra Mundial y su equipo, es impresionante la historia de ese hombre. Bueno, él describe que justo en Andes está uno de los grandes centros de domesticación del mundo, de plantas y animales. En el Perú se han domesticado nada menos que 184 especies de plantas y 5 de animales. Entre ellos, bueno, ya saben, la llama, la alpaca, el pato criollo, el cuy y el más grande de todos, la cochinilla. Por comparación, en Estados Unidos han domesticado 2 históricamente. La calabaza, que ellos llaman pumpkin, y el girasol, ¿no? El sunflower, que le dicen. Fíjense, 2 versus 184 en Perú, y comparando tamaño ya se imaginan, ¿no? Eso revela lo importante que somos en ese campo, ¿no? Entonces, recuerden que junto con la agrobiodiversidad está la biodiversidad genética y la biodiversidad cultural, que es tan valiosa como la otra, porque no pueden sobrevivir una sin la otra. La agrobiodiversidad, ¿qué es? Yo creo que les han definido, pero por si acaso, como vemos aquí la listita, que espero que les pueda compartir después el PPT Neido, incluye recursos fitogenéticos, zoogenéticos, hongos, microorganismos, componentes biológicos del suelo, que vamos a ver que es importantísimo para la agrobiodiversidad, factores abióticos, agua, minerales, etcétera, y dimensiones económicas, culturales y sociales, que son importantísimas, como decíamos. Y esta biodiversidad hoy día está cogiendo una relevancia impresionante. Ahí están los famosos superalimentos del Perú, ¿no? Que están conquistando el mundo, no solo aquí, hay un montón de ellos que yo creo que los conocen suficiente, no necesito enumerarlos. Fíjense que se creía históricamente que, como la palabra tomate viene del náhuatl, ese idioma antiguo de México, que era el centro de origen en México, que ahí se había domesticado. Bueno, parece que no tanto, ¿eh? Parece que fue domesticado aquí en Andes. En concreto, sí se ha encontrado, porque la palabra es cierto que es de origen centroamericano, y cuando llegaron los europeos acá, los peninsulares, no encontraron que los incas consumiesen el tomate. Y los incas, como controlaban todo el Tahuantinsuyo, entonces no fue muy conocido el tomate en la cocina hasta que lo encontraron que sí lo cocinaban, lo usaban, dice, para cocinar cristianos allá en México, junto con la argía, por si acaso. Pero sí hemos encontrado, fíjense, en la selva amazónica, comunidades indígenas que tienen un tomate que llaman regional o chuncho, criollo, que probablemente fue domesticado aquí antes que en las variedades de México, ¿no? De hecho, el 90% de los tomates del mundo son de origen peruano. Lo mismo que el maíz, siempre se dijo maíz de origen mexicano. Es cierto que ahí tienen el teosinte, que es el pariente silvestre del maíz, pero en Perú, fíjense en ese artículo, Perú es junto con México la cuna mundial del maíz, revela una investigación. Es decir, se han encontrado restos de antiguos maíces de hace más de 7.000 años en yacimientos arqueológicos del Perú. Entonces, nosotros competimos con México en razas de maíz, ahí se llaman razas, no variedades como en papa, ¿no? En papa tenemos el récord mundial, 3.500 o más, ¿no? Y tenemos 3 razas silvestres que no son parientes del teosinte mexicano, es otra rama, y parece que ha habido mucha hibridación ahí, ¿no? Tenemos 55 razas y por ahí también tiene México, ¿no? Esa belleza de maíces peruanos. Cacao. También se decía que el cacao, como la palabra también es centroamericana y ahí lo consumían los aztecas, se pensaba que era de origen centroamericano. Bueno, el centro de origen del cacao es definitivamente Perú. Me han dicho los de Biodiversity International hace poco que no es tanto la selva norte del Perú, por ejemplo, ahí está esa noticia de la selva norte en la zona de el sitio arqueológico Quirino Olivera, en la zona de Bagua, por ahí en Jaén, se habían encontrado unos yacimientos antiquísimos
con más de 5.000 años de antigüedad con restos de semillas de cacao, ¿no? Parece que, sin embargo, el centro de diversificación está más vinculado con la zona de los machiguengas, en la selva sur de Perú. Así que nada que ver con que perdamos este honor de estas tres especies de importancia global. Nosotros tenemos en el Ande un modelo mundial de domesticación del paisaje y de los recursos naturales como el agua, el suelo, las especies silvestres, parientes de las especies cultivadas, etc. A diferencia de otros sitios donde el hombre ha maltratado mucho la naturaleza, aquí se ha mejorado. Paisajes como esas laderas andinas que estaban sometidas a erosión, a huaicos, etcétera, con la andenería, con una serie de sistemas de irrigación, de infiltración del agua, etcétera, antiquísimos, se ha conseguido mejorar. Y estos paisajes son una garantía ahorita, una defensa frente al cambio climático, porque permiten una multitud de nichos ecológicos, de tal forma que cuando hay extremos climáticos, siempre hay alguna chacra que sobrevive a una granizada, una sequía, una helada muy fuerte, ¿no? Entonces, esto es una gran sabiduría heredada de los antiguos para adaptarse a esos extremos climáticos. Otro ejemplo de lo que ¿para qué sirve la agrobiodiversidad? Que como vemos es un conjunto, no solo es la genética en sí, son en este caso las variedades, ¿no? Aquí tenemos un campo de papas en Ayacucho que me proporcionó el proyecto PRODER después de una helada extrema, ¿no? Ahí vemos que todos los surcos -4 han muerto por la helada, los machacó. Sin embargo, esos 4 surcos, ¿saben por qué sobrevivieron? Porque no eran papa híbrida, y tienen a la foto de la derecha la hoja de la papa híbrida ha sido desarrollada para que tenga más captación de luz solar y produzca más, es mucho más vulnerable a heladas, ¿no? También a otro tipo de cosas, enfermedades, por ejemplo. Entonces, la papa híbrida tiene la hojita rizada, soporta heladas, produce menos, pero produce más rico, más saludable. Así que por eso en Puno siguen los campesinos cultivando el 95% de papas nativas, a pesar de que Midagri lleva décadas intentando convencerles de que produzcan más papa híbrida, ¿no? Que es la que comemos mayormente en Lima, aunque ya se encuentra algo de papa nativa, ¿no? Esta agrobiodiversidad en todo el mundo se ha perdido a un ritmo increíble. Según la FAO, más del 75% de los cultivos tradicionales se han perdido en el último siglo, imagínense. Yo nací en un valle no interandino, sino intermontañas al otro lado del mar, y allí se perdió todo. Es decir, en Europa se ha perdido probablemente más del 90% de lo que se cultivaba hace 150 años. Pero en chacra se ha perdido más del 90%, porque cuando hablan de recursos, los cultivos tradicionales están pensando en los bancos de germoplasma, como vamos a ver una fotito ahorita de Svalbard. Pero en campo solo se conserva 10% de los cultivos del mundo. Perú, sin embargo, es uno de los que todavía conserva. Entonces, esas son fotos del famoso que llamaban el banco del fin del mundo, la bóveda del fin del mundo, ahí donde se iban a conservar todo el patrimonio genético, la humanidad para siempre. Resulta que hace 2 años vino un invierno súper cálido, que como saben, cada vez son más cálidos los inviernos por el cambio climático, y se inundó Svalbard. Así que eso de que es eterna ese banco de germoplasma, hay que tomar. Y además tiene otros problemas. La conservación in situ es una de las estrategias para conservar la agrobiodiversidad, pero no puede ser la única estrategia, porque la conservación in situ es esencial. Los bancos de germoplasma solo conservan una fracción de la diversidad genética. Imaginen ustedes al científico, al agrónomo que se va, el investigador, a un campo de papas y coge unas muestras, no lleva 1 tonelada, que lleva 2-3 kilos de papitas, y de un solo campo. Y de los 1000 campos que hay con esa variedad, de repente solo toma una muestra, de tal forma que es una fotografía de más en el tiempo y pequeña. No tiene toda la variabilidad de alelos que tiene esa variedad cultivada por muchos campesinos de repente en distintos ambientes, distintos microclimas, etc. Y además, un banco de germoplasma no evoluciona en el tiempo. Tú tienes la fotografía que no cambia. Si cosechaste una muestra hace 50 años, no ha cambiado esa semilla en esos 50 años, a no ser que la hayas llevado al campo original, la hayas vuelto a cultivar y la vuelvas a meter al banco de germoplasma, que llaman refrescamiento. Eso, como saben, sería carísimo. ¿Qué significa eso? Que los bancos de germoplasma son una especie de muleta, pero que el que camina realmente y que continúa la domesticación y adaptación a las nuevas
situaciones que origina el cambio climático, el clima o el ambiente en general, es el campesino conservacionista. Sin él, la biodiversidad va a sufrir y seguir sufriendo muchísimo. Entonces, además, en los bancos de germoplasma no se conservan todas las prácticas tradicionales, los organismos del suelo, las condiciones microclimáticas donde se cultivan, etcétera, etcétera. Tan importante en la agrobiodiversidad como en sí el recurso genético, ¿no? La agrobiodiversidad, ¿cómo está a nivel de estrategias globales? Bueno, es la cenicienta de la conservación. Justo acabo de mandar un artículo a una revista europea, así titulado, La agrobiodiversidad, la cenicienta de la conservación en el mundo. Porque tenemos un montón de estrategias para especies silvestres, de los sistemas de áreas protegidas, los planes de conservación de especies, libros rojos, lista roja. Encuéntrenme ustedes una herramienta a nivel global para conservar agrobiodiversidad. No la encuentran. No van a encontrar una lista internacional de variedades o razas en riesgo. No existe. Hemos intentado desde Perú que la UICN nos apoye a los países agrodiversos. Estamos en esa gestión ahorita. Entonces, necesitamos estrategias. ¿Por qué? Las estrategias para conservar diversidad silvestre no sirven para la agrobiodiversidad. Tú metes a los genes de una chacra en un parque nacional y si no está el campesino ahí, fueron, porque la papa obviamente después se va a morir y si no hay nadie que la resiembre, se va a extinguir esa variedad o raza de papa, ¿no? Como se dan cuenta, las estrategias son diferentes. En el Perú, les comentaba que estamos a tiempo. Fíjense, en Francia en 1850 se cultivaban 3.000 variedades de manzanas, se calcula. En 1990 se cultivaban 3 variedades de manzana comerciales. Ahora están tratando de recuperar, pero muchísimo ya se perdió. En el Perú, en el siglo XIX se calculaba que cultivábamos 3.500 variedades de papa. Ya les di antes la cifra, ya no les hago la pregunta a ustedes, queridos estudiantes, de cuántas creen que se conservan ahora, porque lo que sabemos es que no se ha perdido, al menos que tengamos evidencia ninguna. El Perú es uno de los pocos países en el mundo, de los pocos países que conserva en gran parte su riqueza genética, gracias a esas 2 millones de familias conservacionistas, indígenas y campesinos. Pero los riesgos avanzan. Fíjense esas 2 fotos. Una foto, esto publicado en una revista argentina, el Valle del Colca en 1995 y el Valle del Colca en 2015. ¿Por qué casi ha abandonado esas andenerías tan bellísimas del Valle del Colca? En este caso, por el turismo. Un campesino que gana, como ustedes saben, poquísimo de la venta de sus cosechas, llega el turismo, llega la minería, viene un señor a ofrecerles un puesto de trabajo de repente en una plantación de coca en la selva, ya fue. Deja sus andenes y se va a una actividad más rentable, se va a la ciudad aunque sea a manejar motocarro, ¿no? Eso es un problema bien serio. ¿Qué quiere decir? Que no puede competir la agricultura si no se le da incentivos con otro tipo de actividades de mayores ingresos. Y estamos todavía a tiempo de hacerlo porque ya el promedio de edad del campesino conservacionista en Perú supera los 60 años, hermanos. No hay una renovación de las generaciones. Los jóvenes no quieren quedarse en la chacra. Y además vino lo que se llama la Revolución Verde. Hace mucho tiempo en otros países, por eso se extinguieron esas variedades y razas en el mundo. Porque la famosa Revolución Verde, que el mayor conocido promotor fue Norman Borlaug, que recibió el Premio Nobel de la Paz, fíjense, en 1970, porque se supone que iba a acabar con el hambre en el mundo. Y es cierto que incrementó la productividad en el mundo, con tecnologías como, por ejemplo, el tema de las variedades más productivas, los famosos híbridos, incluyendo transgénicos, maíz transgénico, la soya transgénica, agroquímicos, fertilizantes a mansalva, pesticidas, mecanización a gran escala, etc. Eso produjo algunos beneficios, pero también trajo sus consecuencias negativas, la que llamamos revolución marrón. Un uso creciente cada vez más grande de pesticidas que han contaminado acuíferos, han contaminado suelos, degradado, etcétera, han hecho desaparecer polinizadores, hay un problema gravísimo, han incrementado las emisiones de efectos de gases de invernadero, especialmente CO2, porque es de altísima huella ambiental esta agricultura, han conducido a la pérdida de agrobiodiversidad e impacto en la salud humana, que vamos a ver luego, con una cantidad de enfermedades vinculadas con este tipo de agricultura, monocultivos, altísimo procesamiento, con toda la cadena de la industria alimentaria en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los insectos es gravísimo en países como China, Estados Unidos. Hay zonas donde tienen que polinizar a mano ciertas plantaciones, imagínense. Un ejemplo de esto que le ilustra para ustedes, queridos alumnos,
Esta fotito es impresionante a mi juicio. Es una foto de una granja inglesa donde dice en el pie de foto que hubo agricultura industrial hasta 4 años antes. Ustedes la ven bella, parece la típica que llaman campiña inglesa, ¿no? Verde. Pero están los chanchitos que dicen que son más inteligentes que algunos seres humanos, especialmente los que se dedican a política, algunos, ¿no? Estos chanchitos, ¿qué buscan debajo del suelo? ¿Qué buscan en el suelo? Buscan animales vivos, buscan gusanos, lombrices, caracoles, buscan raíces, buscan setas. ¿Por qué no buscan en el campo de al lado? ¿Por qué solo buscan esa filita? Porque esa filita era el camino que daba a la granja. Ahí no se usó agroquímicos. Es el único lugar vivo. Ahora yo les pregunto, estimados alumnos y profesores, ¿ustedes creen que lo que se cultiva en ese campo es igual de nutritivo y saludable que lo que se cultiva en un suelo sano, como es el de las chacras de nuestros campesinos, o ese camino a la granja donde no se practicó agricultura? Les dejo la No, respuesta definitivamente a no. ustedes. Yo creo que ya ustedes saben la respuesta. Pero tenemos ahorita una competencia desleal de esa ingente agricultura industrial contra nuestros pequeños agricultores con chaquitán, ya que tienen en promedio entre 2 y 5 hectáreas versus un agricultor en Canadá, Estados Unidos, Europa, que puede tener 100, 200, 300 hectáreas. Ahora ya ni siquiera a veces se tienen que subir a un tremendo tractor, lo hace un robot. Le meten su programa y el señor está viendo su partido de fútbol en casa mientras la máquina trabaja. Nuestros campesinos, ¿cómo van a competir con eso? Bueno, vamos a ver que sí se puede, ¿no? Si el mercado y la globalización, endiosado hoy día por el comercio mundial, es el enemigo, la pregunta sería, ¿podemos usar la imparable fuerza del mercado y la globalización en favor de la conservación de la agrodiversidad? Y la respuesta es sí, pero debemos crear los incentivos correctos. Y en eso estamos, hermanos. Ya les voy a explicar. ¿Cuáles son los principales ejes de acción? Primero, ese servicio increíblemente heroico que hacen los campesinos conservacionistas, esos 2 millones de familias, no solo hombres, son madre, padre, abuelitos, hijos, que dejando la escuela, a veces fuera de la escuela, se van a ayudar a sus padres en la cosecha, en la siembra. Eso es un servicio ecosistémico porque están conservando un patrimonio mundial. Nadie les paga. Bueno, estamos tratando nosotros, les voy a explicar luego lo que estamos haciendo rapidito. Protección. Necesitamos crear, por ejemplo, listas nacionales de variedades y razas en riesgo. Zonas de agrodiversidad que ya se están creando en Perú por fin. Tenemos que tener una legislación que proteja esto. Revaloración. Hay que trabajar con estos campesinos conservacionistas, haciendo un registro nacional, por ejemplo, acreditándolos, dándoles premios. Por fin, hace 2 años conseguimos, 2 años y medio, conseguimos dar por primera vez en la historia el premio a la familia campesina conservacionista del Perú, junto con Midagre. Mercado, hay que conseguir nichos de mercado, por ejemplo, para estos productos, a través de compras públicas. El Estado gasta más de 2.000 millones al año comprando alimentos para diversos programas sociales, especialmente Jaliguar. A la agricultura familiar no se le compra. Eso es una tremenda brecha, ¿no? Que hay que remediar y estamos en eso. Apoyo a la certificación para entrar a nichos preferente de mercado. En ese sentido estamos trabajando, también Midagre está trabajando, por ejemplo, a través de un mecanismo que llamamos agrobio, que es yo, por ejemplo, compro así, desde mi casa, con un aplicativo, yo puedo pedir quinoa, kiwicha, puedo pedir en grano, puedo pedir en harina, puedo pedir papa nativa, me han llegado extraordinarios productos de las zonas en las que trabaja el proyecto con el que estamos, desde Puno, desde Apurímac, desde Cusco, del Valle Sagrado, desde Huancavelica, me llegan productos a mi casa a precio de productor. Ganan ellos, ganamos nosotros, gana la agrobiología, gana el mundo. Y hay que promover investigación. Ahí está Concitec, por supuesto. Dar asistencia técnica a los campesinos, hay que gestionar los agroecosistemas, no solo la agrobiodiversidad en sí, sino el ecosistema en su conjunto, adaptarnos y mitigar el cambio climático, y investigar más dónde están esos riesgos para enfrentarlos, ¿no? Tenemos oportunidades también, aparte de estas amenazas. Hay una fuerte recuperación de la identidad cultural. Hace 20 años, cualquier campesino tenía vergüenza de decir yo soy quechua hablante, yo soy aymara hablante, yo soy campesino de Cusco, de Puno. Ahora es un orgullo, la gente los respeta mucho más. Todavía hay algunos ignorantes semianalfabetos que discriminan, pero eso felizmente en las nuevas generaciones está cada vez reduciéndose mucho. Hay una creciente valoración de los productos nativos. La gastronomía peruana ha ayudado muchísimo. Los migrantes en las ciudades ahora piden eso. El que ha comido rica papa nativa en su chacra de niño viene a la ciudad
tiene ya un poco de más plata y dice, yo quiero comer ese maíz que comía con mi abuelita, esa papita rica, esa machua, ese oyuco, etcétera, ¿no? Y en los mercados globales también hay una tendencia brutal hacia productos de este tipo, ¿no? Estas tendencias, por ejemplo, esta es una diapositiva de Perú, donde habla de las características que están exigiendo los mercados globales cada vez más. Productos naturales, orgánicos, nutricionalmente, muy lo que se llaman superalimentos, funcionales, que quiere decir que te sirven para mejorar tu salud, amigables con el ambiente, el carbono neutral, comercio justo que se pague a los productores, sostenibles, sin trabajo infantil, etcétera, etcétera. Ahí se dan cuenta de que esas características las cumplen nuestros campesinos. Sin embargo, la agroindustria mundial, como las que les mostré antes, no cumple ninguno de esos, ¿no? Básicamente ninguno. Y buscan mucho lo que se llaman ingredientes naturales. Buscan productos que no tengan lo que llaman etiquetas limpias. Si cogen ustedes un producto ultraprocesado del supermercado, van a ver que dice, si viene de fuera, dice Nutrition Facts, ¿no? Aspectos, hechos nutritivos, aspectos nutricionales, y te pone 20, qué riboflavina, qué colorante artificial autorizado, el no sé qué, el saborizante no sé qué. ¿Cuánto de eso tiene una harina de quinoa? 0. Etiqueta limpia. Eso es lo que piden los consumidores educados, ¿eh? Pero felizmente cada vez hay más José, educados del mundo. Sí, por favor. justamente con lo que hablas es buen motivo para decir lo importante que es promover la cultura científica entre todos, esa costumbre de leer etiquetados y de entenderlos, ¿no? Para saber exactamente lo que estamos consumiendo, lo que estamos comprando y discriminar lo que es más saludable de lo que es más perjudicial a nuestro cuerpo. Te mandan saludos y agradecen cómo va esta exposición desde Santa María de la Esperanza, desde Tarapoto, San Martín. También nos Ajá, mis comenta colegas Charapa. Luciano Maki, también comenta, Mistura otorgaba el premio Rocoto de Oro al campesino o campesina conservacionista. También nos escriben desde Lamas, Angie Maricel Martínez Lozano desde Lama manda un afectuoso saludo. Y Alicia Carrión desde Huánuco, desde Mariano Jorge Sebastián del tercero B, es una alumna del tercero B del colegio Mariano Jorge Sebastián, desde Huánuco. Eso te quería comentar porque sigue creciendo la audiencia. Muchísimas gracias, José. Continuamos con tu charla, por favor. Gracias, Neido. Un saludo especial para mis amigos de San Martín, ¿eh? Tengo muy buenos recuerdos de lo que he trabajado ahí en San Martín, en Lamas, en Apoto, mismo Moyobamba, etc. Miren, un ejemplo del potencial que tiene nuestra agrovidez son precios de maíz. El maíz amarillo duro, que es el que se usa para la agricultura, para la alimentación animal especialmente, y para, bueno, ingredientes como las hojuelas que comen en el desayuno, etcétera, es el maíz más cultivado en el mundo. Su precio internacional no supera el sol. Ahora ha subido un poco, el año pasado hubo una mala cosecha, parece, o este año, entonces ha subido y por eso subió el pollo, pero generalmente está por menos de un sol el kilo a nivel internacional, a veces mucho menos, 0,60 de sol, ¿no? Fíjense el precio del maíz gigante, el Cusco pelado, esto le saqué yo esa foto en el mercado de Surquillo, 8 soles 80. Entonces, cuando le pretenden vender al campesino que debe industrializarse, que cultivar transgénicos porque producen más, que es resistente a no sé qué plaga, no se tiene en cuenta esto. Yo se lo he dicho a un pro transgénico hace poco, le digo, oye, tú me quieres convencer a un campesino que cultive maíz transgénico en una chacrita de 2 hectáreas cuando el precio de su maíz, si lo sabe comercializar y se asocia con sus vecinos, lo coloca en un buen nicho de mercado, es muchísimo más rentable, le puede sacar muchísima más rentabilidad. Por ahí probablemente está la solución, ¿no? Y además hoy sabemos que no todos los alimentos son iguales. Las enfermedades llamadas modernas, que están asociadas con hábitos de consumo, lo hemos visto en esta pandemia. ¿Quiénes son los que han muerto en esta pandemia? Las comorbilidades, las enfermedades concomitantes, son aquellas asociadas con hábitos de consumo y con enfermedades como diabetes, alergia, cáncer, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes y neurodegenerativas, incluyendo el Alzheimer, lupus, todo eso, el autismo, que antes eran totalmente desconocidas. Usted le pregunta a su abuelo y dice, en mi tiempo no había eso. Los llamados disruptores endocrinos, y ya no hablo de las enfermedades sociales, el estrés y todo eso, todo
lo relacionado con el estado de ánimo de las personas, ¿no? Todo tiene que ver con hábitos de consumo y estilos de vida. Están ausentes totalmente en pueblos indígenas en aislamiento o en contacto inicial. Eso se ha demostrado científicamente. Y cuando entran en contacto con civilización, por ejemplo, los Shipibo en la Amazonía, que están muy vinculados con el comercio y que tienen hábitos de consumo prácticamente urbanos, son los que más han sufrido la pandemia. Indígenas amazónicos que viven en sus chacritas, consumiendo su pescadito, su plátano, su yuca, sus frutos, no han tenido casi muertos en la pandemia. Así que ahí tenemos una gran lección para decir, queremos sobrevivir pandemias, queremos tener una vida saludable, productiva, larga, etcétera, hay que consumir productos de nuestros campesinos conservacionistas. Felizmente ya las tendencias por este tipo de productos y por estándares ambientales más fuertes ya están llegando a gobiernos también. La Unión Europea, por ejemplo, desde el 2020 ya tiene lo que se llaman los nuevos estándares ambientales para productos agroexportables, que miden la huella carbono, la huella hídrica y la huella química. Es decir, productos de la agricultura industrial no pueden entrar ya a la Unión Europea si no tienen estándares súper estrictos, o por ejemplo productos que tumben bosques, que contaminen aguas, etcétera, ¿no? Y hay analistas o etnólogos de la política mundial, como este famoso Jeremy Rifkin, que hablan de que el paradigma del futuro es la bioeconomía. Una economía baja en carbono, producción agraria, basada en la agrobiodiversidad, con agroindustrias, con valor agregado en campo para reducir la huella ecológica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sí se apunta que en el futuro va a haber muchísimo más aprecio y oportunidades para este tipo de agricultura. De hecho, las tendencias globales van por ahí. Alimentos naturales, funcionales, orgánicos, son brutales esas tendencias. Nutracéuticos, lo que nos curan, los cosméticos naturales también. Y los servicios ecosistémicos, todo el tema del mercado de carbono. La gastronomía en Perú sigue siendo un boom a pesar de la pandemia. El turismo valora mucho también esto, ¿no? Estos son gráficas de la tendencia de crecimiento en consumo de productos orgánicos y naturales en Estados Unidos. Fíjense que es tremenda el crecimiento, ¿no? Voy a acabar ya con lo que estábamos haciendo y podría ayudar a solucionar. Es un problema muy serio la pérdida de la agrobiodiversidad, pero estamos tratando de hacer, ¿no? Este mecanismo RESCA que llamamos es el mecanismo de retribución por el servicio ecosistémico de conservación de la agrobiodiversidad. Se está haciendo a nivel de piloto con cooperación internacional de momento, pero estamos trabajando, como dije antes, por institucionalizar. Hay una decisión política muy fuerte en ese sentido. Esto es lo que hemos avanzado entre el 2019 y el 2021 en 4 regiones, en Puno, Andahuaylas, Huancavelica y Cusco, donde se ha llegado, como ven, en Puno a 435 familias, Andahuaylas 85, Huancavelica 182 y Cusco 255. Se hacen ceremonias de entrega de, como ven ahí, insumos agrícolas, equipos, herramientas, que ellos seleccionan a los campesinos. Y el entusiasmo es increíble. Se han recuperado, como ven, cientos de variedades en riesgo. ¿Cuándo una variedad se considera que está en riesgo? Por ejemplo, la quinoa chulpi de Puno. Ya la cultivaban menos de 100 campesinos y menos de 5 hectáreas de cultivo. Ya se considera que está en peligro crítico. Si sigue así, en 20 años ya no se cultiva nadie. Entonces, lo que se ha hecho es hacer un concurso, a ver qué comunidades lo quieren y qué familias la quieren cultivar, se apuntan, reciben una retribución y la vuelven a cultivar con muchísimo entusiasmo. Pero eso requiere que sea permanente, no una vez en la vida. Porque obviamente después puede ser que por abandono del campo, tendencia de cultivo de productos más comerciales, lo vuelvan a dejar de cultivar. Así que se requieren programas permanentes, ¿no? También la investigación. Como decía Neido, hay que investigar, no solo lo que consumimos, también qué tenemos. Estamos en el marco de la ley de moratoria haciendo las líneas de base de cultivos nativos. De momento hemos hecho, por ejemplo, publicado ya, como ven ahí, la de la papa, la del maíz, la del algodón. También hemos sacado zapallo, estamos acabando peces ornamentales, yuca, tomate, etcétera, ¿no? Pero solo estamos en el marco de la ley de moratoria diciendo la línea de base de distribución, de estado de conservación, de prácticas tradicionales asociadas, de organismos del suelo, de flujo de genes con parientes silvestres, solo en los que son potencialmente afectados por moratoria. Eso lo vamos a tener por transgénicos, ¿no? Lo vamos a tener que hacer con todos los cultivos del mundo no, del Perú. En el marco de un programa que estamos diseñando ahora, ¿no? También los conocimientos tradicionales hay que revalorarlos. Mire, ese trabajo que se está haciendo en el marco de ese proyecto en esas 4 regiones es importantísimo. Esos niños
están con una serie de materiales educativos, valorando, recogiendo lo que saben sus papás, sus tíos, sus abuelos, sus vecinos, y poniéndolo en el colegio, porque generalmente en el colegio se les enseñaba cosas ajenas a su comunidad. Entonces terminaban desvalorando ya no solo sus alimentos, sino solo también los conocimientos tradicionales. Esto es importantísimo, trabajar con estos niños, que vean que esos saberes tradicionales son tan o más valiosos que lo que te viene impreso de otro país, ¿no? La educación ambiental es por eso esencial, la educación intercultural bilingüe. Todo esto ayuda a que la gente se sienta valorada, sienta que lo que hacen es importante, que es algo que contribuye al país. Yo cuando he participado en estas ceremonias, ¿saben qué les digo? Miren, señores, campesinos y campesinas, o campesinas y campesinos conservacionistas, a nombre del Estado peruano, les felicito, les agradezco, les reconozco el trabajo que hacen heroico, y vamos a trabajar porque se reconozca, se valore y se retribuya, porque eso no se ha estado haciendo. Y lo digo con dolor a nombre del Estado peruano como funcionario público. Y veo cómo asienten, porque es cierto, siempre se les ha considerado, bueno, esos que ya saben que cierto expresidente les decía de segunda clase, ¿no? Son de primera clase. Y probablemente más valiosos que muchos otros ciudadanos que no contribuyen al desarrollo del país como ellos. También estamos ayudando al tema de las ventas. Les comentaba antes el tema de la compra directa desde una familia en la ciudad, se puede comprar productos, ahí tienen las cifras de lo que hemos hecho, con Agrobio se llama. Inicialmente fue durante la pandemia el mecanismo Apachicuy, que con apoyo de autoridades locales se trajeron alimentos desde las comunidades bien pobres, ¿eh? Pero han sido lo suficientemente generosos para mandar a sus familiares que estaban muriendo de hambre durante la cuarentena en ciudades como Cusco, Arequipa, o aquí en Ica, en Pisco, en Lima, etcétera, ¿no? Se han enviado como 900 toneladas de alimento de las familias a sus familiares que estaban pasando hambre. Pasó la cuarentena y lo hemos transformado en un mecanismo de comercialización. Entonces, pasen la voz, por favor. Encuentren Agrobio en la página web del MINAN y pueden pedir productos de altísima calidad a precios muy razonables en sus casas, y ayudan a todos, ayudan al ambiente, a la agrobiodiversidad, ayudan a los campesinos y se ayudan a sí mismos comiendo rico, sano y peruano. Con eso acabo con la foto de don Edgar Chipama, un doctor, un PhD andino, maestro del agua. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Magnífica exposición. No lo digo yo, lo están también repitiendo en el chat de la transmisión. Excelente exposición y los agradecimientos respectivos, por supuesto. Vamos ahora a pasar a una ronda de preguntas. Vamos a recoger las preguntas que nos están alcanzando. Si tienen alguna pregunta, por favor, sigan escribiendo a través de los comentarios de esta transmisión. José, yo te quería comentar como el agricultor siempre ha sido pues una actividad compartida, ¿no? No siempre uno estaba todo el momento allí detrás de la agricultura. Por ejemplo, primero fueron los agricultores que combinaron con la caza, con la recolección, así empezó la agricultura. Y ya si nos localizamos en nuestro territorio, durante la época prehispánica o inca, la agricultura se compartió con la mita, ¿no? Los agricultores en tiempos en que no estaban detrás de la cosecha iban a trabajar otras y participaban en este trabajo común que era la minca. Luego, durante la colonia, los agricultores compartían su actividad con las minas, ¿no? Iban a hacer campañas mineras. Y regresaban luego para sus temporadas de siembra, de cultivo. Y en la República también, además, lo hacían también participando en la extracción del guano. Muchos agricultores de la sierra se trasladaban a la costa y se empleaban como extractores guaneros, ¿no? Y trabajaban ahí temporadas en las cuales pues no había ni siembra ni cosecha. Y así sabían hacerlo. Pero a cambio, ahora en tiempos actuales, y por favor, corrígeme si me equivoco, se ha abandonado ya este trabajo compartido, porque hay una gran cantidad de agricultores han abandonado esta práctica, estos sembríos, y hemos tenido un déficit seguramente en producción. Y yo te quería preguntar con este brevísimo preámbulo,
¿cuáles consideras tú que son los factores actuales, los factores que son enemigos de la agrobiodiversidad? ¿No? Eso nos están preguntando también. ¿Y por qué no ha habido un enfrentamiento más global para detener la agrobiodiversidad, como tú lo manifestabas, ¿no? Con la biodiversidad se ha habido, pero con la agrobio no ha habido algo más articulado, más enfrentado para detener esta pérdida. Estas serían las dos primeras preguntas. Gracias por las preguntas. Mira, las peores amenazas son el abandono del campo por falta de incentivos, porque obviamente las condiciones de vida en el campo son duras, los ingresos son bajos y la gente busca lo mejor para sus hijos. Entonces, si no creamos incentivos como los que he mencionado y otros que se podrían crear para que al menos una parte de los jóvenes se queden en el campo, eso se va a perder. Entonces, eso debe ser una política pública y no la hay actualmente muy clara en ese sentido. Entonces, lo que se requiere es esos hábitos de consumo, aparte de las políticas públicas. Hay, como vieron, yo repartí las estrategias en dos bloques. Una, políticas públicas como RESCA, como reconocimientos, revaloración, etcétera, y otra de mercado. Hay que crear mercados preferentes y para que esos mercados existan tiene que haber educación. No puede ser que una papa nativa valga lo mismo que una papa importada o más barata que una papa importada de Holanda, ¿no? Que es una papa industrial, producen 700, no sé, 70 toneladas por hectárea y viene muy bonita, ya preprocesada, pero la gente tiene que empezar a valorar, a conocer el valor nutricional. Una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse y otra cosa es prevenir, curarse o prevenir enfermedades. Los alimentos de esta agrobiodiversidad tienen valores desde todo punto de vista. Baja huella ecológica, amigables con el ambiente, conservan recursos genéticos, tienen valores nutricionales increíbles, conservan culturas, paisajes valiosísimos de biodiversidad y son buenos y ricos. Entonces, eso tiene que ser valorado y retribuido. Pero no tenemos todavía un sector de la población que diga, yo voy a pagar por ese kilo de papas 2 soles más. Hoy día las familias podrían hacerlo muy bien, porque la alimentación es una fracción menor de sus gastos. No nos duele gastar en una comida de un fin de semana en un restaurante 150 soles, pero nos duele pagar 5 soles por un kilo de papa nativa. Por favor, por favor, por favor, amigos que me escuchan, ayuden a educar a la gente y que pague con gusto y que dé propina. Cuando hay una feria y venga un campesino vendiendo, denles propina y díganles qué lindo que estén haciendo ustedes. Ustedes son héroes, que se sientan valorados, que también hay que pagarles, pues. Entonces, estamos desde el Estado tratando de crear mejores mercados. Yo mañana tengo una reunión con el viceministro, con MIDIS, para ver el tema de compras públicas a la agricultura familiar. Estamos peleando por ese tema. Esto hay que promocionarlo. Tiene que haber voluntad política a más alto nivel, pero también desde la parte de los consumidores, ¿no? Tiene que haber demanda y consumo y retribución justa de estos productos. Y la otra pregunta era, ¿por qué no ha habido un enfrentamiento más global a estos obstáculos o a estas amenazas, ¿no? Tú manifestabas que lo ha habido para la biodiversidad, por ejemplo, hay listas rojas, hay listas negras, hay políticas de organismos globales, pero para la agrobiodiversidad no. ¿Por qué crees que ha sucedido esto? Por un tema de quiénes lideraron los movimientos conservacionistas en el mundo. No han sido los países agrodiversos del sur, han sido los países ricos del norte. Empezando por Estados Unidos, que solo tiene 2 especies domesticadas allá, con su Yellowstone National Park de hace 130 años, o 140 o 50 años ya, fue en 1870 que se creó. Entonces, el énfasis de estos países es conservar pues, los elefantes, las ballenas, el oso panda, etcétera, etcétera. Cuando les hablas de agrobiodiversidad te miran y dicen, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? No se valoró, no se tuvo en consideración el valor importantísimo que esa diversidad genética tenía para la seguridad alimentaria global, primero por lo que les expliqué de la moda de la comida chatarra, de la fast food, de los productos, lo que llaman commodities,
que inundaron el mercado a precios baratos. Entonces, cuando tú consigues comprar un producto derivado del maíz o derivado del trigo barato en el mercado, todo el mundo pensó que el McDonald's y que el Burger King iban a dominar el mundo y que ya los productos y los restaurantes pequeñitos y tradicionales iban a desaparecer. Hoy sabemos que no es así ya. Sabemos que hay un retorno a valorar lo propio, a valorar lo que llaman, por ejemplo, el movimiento slow food en el mundo, es de los últimos 20 años, frente al fast food, ¿no? Entonces, el slow food es consumir aquello que está cerca de nuestra casa, que no está ultraprocesado, que es de producto de la agricultura familiar. Entonces, eso es una tendencia reciente, que está creciendo, todavía es pequeño, y en ciertos países. Entonces, la gran moda de la comida, si ustedes ven ahorita ahí en Discovery Channel, creo que es una serie que es Mega Industrias de los Alimentos. Les recomiendo que la vean. Y hay otro, Nat Geo, que es Lo que comemos. Food, creo que se titula. Una chica norteamericana que va por los países del mundo haciendo reportajes sobre lo que comemos. Es impresionante. La mega industria de los alimentos, cómo nos vende como maravillosos esos productos ultraprocesados que nos están haciendo daño. Todas esas enfermedades modernas están vinculadas con eso. Ustedes pregunten a un indígena a ver si tiene alergias o diabetes. No tiene, no tiene. A ver si tiene Alzheimer sus viejitos. Morirán un poco más jóvenes porque obviamente no tienen de repente las condiciones sanitarias. Pero esas afecciones que aquejan hoy día todas las familias tienen vinculación también con la contaminación ambiental, ¿no? Pero mucho con esto de la industria. Entonces, esto se está tomando recién conciencia, amigo Neido, y amigos que me escuchan. En los últimos 20 o 30 años, antes era, bueno, que viva la hamburguesa, que viva el McDonald's, que vivan las papitas Lay's, ¿no? Hoy día sabemos la Coca-Cola. Imagínense, nos han vendido que es la felicidad, ¿no? A ver si es felicidad la Coca-Cola. Sabemos lo que es más aditiva el azúcar blanco de la Coca-Cola clásica que la cocaína. Y sabemos la epidemia de obesidad que hay en el Perú ya está creciendo enormemente. La epidemia de obesidad, ya 40% creo de la población del Perú tiene sobrepeso. Eso y más es en este contexto de pandemia. Así es, así es. Bueno, entonces aprovecharé yo para hacer un cherry a nuestra exposición Ciencia en la Cocina. Aléjate de esos alimentos envasados, de esos fast foods, y visita la exposición Ciencia en la Cocina, que justamente habla sobre los alimentos de nuestra agrobiodiversidad, aquellos alimentos sanos. Entérate en la exposición Ciencia en la Cocina qué es lo que ocurre para que la papa se convierta en chuño, de la manera más natural, expuesta a las heladas y expuesta a esos cambios de temperatura. O por qué las hojas del bijao, que es unas hojas de plátano, pueden ser incluso mejor que una olla para cocinar el pescado en la patarasca, ¿no? O qué cosa es lo que ocurre dentro de la tierra para que tengamos una perfecta cocción en la pachamanca. Todas esas cosas que están llenas de ciencia, de muchos datos simpáticos, entretenidos, está en nuestra exposición Ciencia en la Cocina, y la puedes ubicar en el portal de Concitec. Solamente debes escribir Ciencia en la Cocina, Concitec, y el Google te va a llevar a esa exposición. Tenemos más preguntas, José, pero yo antes no quería dejar de saludar a Nashira Tito Tapara. Ella es alumna del quinto de secundaria del Colegio Ciencias y Humanidades Choque, región Madre de Dios del Manu, distrito de Huapetúe. Y le mando saludos porque siempre todos los miércoles la leo, ¿no? Que nos está viendo desde Huapetúe, seguramente con todas las implicancias, las dificultades de acceso, de conectividad a Internet en una región tan lejana, tan hermosa, pero lejana, y ella hace todo lo posible por acompañarnos siempre, y así como ella, muchos desde Talara, desde Puno, desde todas las regiones fronterizas de nuestro país, estamos muy agradecidos que nos acompañen. José, la siguiente pregunta es, ¿qué cosas son exactamente los superalimentos, y si quedan todavía por descubrir más superalimentos, si nuestra agrobiodiversidad tienen o ya están todos registrados? Y si tal vez estos superalimentos pueden convertirse, ya no verlos como superalimentos, sino tal vez explotar su otro lado y convertirlos en supermedicamentos. Yo entiendo que muchos de recursos de la biodiversidad tienen también muchísimas facultades curativas, ¿no? Así es, preventivas y curativas. Les llaman superalimentos porque además de alimentarnos, nos nutren, nos curan o refuerzan nuestro sistema inmunológico.
Entonces tienen lo que se llaman los micronutrientes. Ustedes agarran un producto de la agricultura industrial y tiene poquísimos micronutrientes, porque ha sido, recuerden la foto del campo de los chanchitos, el alimento que ha sido cultivado, por ejemplo, a unos 4.000 metros de altitud, esa quinoa, expuesta a los rayos ultravioleta del sol, tiene tales defensas, unos compuestos secundarios que llaman alcaloides, terpenos, no sé cuántos nombres hay ahí de los compuestos secundarios, que son productos que benefician a nuestro cuerpo. Recuerden, por ejemplo, el más famoso, los antioxidantes, que están de moda ahora. Esa papita, por ejemplo, moradita o el maíz morado, tiene una cantidad de antioxidantes que ayudan a los radicales libres que producen el envejecimiento, les bloquean y nos ayudan a permanecer más jóvenes, a retrasar el envejecimiento o a reforzar nuestro sistema inmunológico. Entonces, estos superalimentos son esos productos que tienen ese valor nutracéutico o de nutricional, por decir, la quinoa. El maíz, por ejemplo, que es uno de los productos más consumidos en el mundo, tiene poquísima proteína. Y dentro de las proteínas están los famosos, los componentes de la proteína son los aminoácidos, ¿no? 21 aminoácidos esenciales. La tiamina, la riboflavina, no sé cuántas inas, ¿no? Hay. Bueno, hay uno que es el más importante y más escaso para el desarrollo cerebral. Ustedes estudiantes que van a ser los futuros gobernantes del Perú, porque los que están en esta aula de ciencia son los gobernantes, no aquellos que están ahorita viendo, no sé si esto es guerra es hasta ahora, o jugando en su celular. Deben saber que para el desarrollo adecuado del cerebro se necesita lisina, esa aminoácido. ¿Cuál es el alimento que tiene más contenido de lisina de los alimentos comunes? La quinoa. El trigo es muy escasa la lisina, y aunque es un alimento bastante completo. El maíz muy poquito. Entonces, comer quinoa, por eso le consideran un superalimento a la quinoa y no al maíz, por ejemplo. El maíz morado de repente sí, porque tiene antioxidantes y otros micronutrientes. Pero la quinoa cultivada, que se cultiva en Estados Unidos o en China, no tiene esas condiciones, porque no fue cultivada en un suelo saludable, con todos los microorganismos, a una altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar, expuesta a heladas, a cambio de temperatura, a rayos ultravioleta del sol. Entonces se dan cuenta que los superalimentos tienen unas condiciones favorables para la salud. No solo te alimentan con energía, con proteínas, sino que te ayudan a cuidar tu salud, a reforzarla o a curarte, ¿no? Bien, creo que todos los que nos siguen están bastante enganchados con esta exposición, pero como sabemos, todo tiene su final. Nos alcanza todavía para una pregunta más. Nos dice, acá tenemos una pregunta de perdón, Neido, no había dime. contestado una pregunta que dejaste antes. Si se habían descubierto todos los superalimentos. Exactamente, Ni sí, por hablar. favor. La biodiversidad peruana es alucinante. De las plantas amazónicas, ya que está esa amiga de Guaypetu, un saludo muy cariñoso a la amiga Guaypetu. En la selva, solo 3% de las plantas han sido investigadas por sus propiedades industriales, nutracéuticas, alimenticias o lo que sea, o curativas. Así que hay ingente, y también las cultivadas, hay mucho que investigar todavía. Sí, por favor, la pregunta ahora. ¿Y hay un registro sobre eso o todavía esa pendiente de investigación quiere decir que está abierto para más, para sumar más plantas a nuestro conocimiento, estimado José? Por supuesto, es que cada vez se descubren nuevos usos de ciertos micronutrientes o de ciertos alimentos, ¿no? Entonces, la investigación, vamos, es que hay una anécdota increíble, ustedes que van a ser investigadores. En 1899, el director de la Agencia de Patentes de Estados Unidos propuso al gobierno cerrar la agencia porque dice que ya se había descubierto todo en el mundo y ya no había más invenciones que hacer. 1899. Imagínense. ¿Qué ha evolucionado? Ahorita creo que no sé si cada 5 años se duplica el conocimiento en la humanidad. Y todavía el campo es increíble, ¿no? Para investigación. Bueno, yo te cuento que el CONCITEC, junto con el Ministerio de Educación, lleva a cabo un concurso nacional escolar de ciencias desde hace 31 años que se llama Eureka, y cada vez nos sorprenden más los proyectos de nuestros escolares a nivel nacional. Y en esta larga lista de proyectos que han participado en Eureka,
producto de escolares, así como los que nos siguen hoy en esta sesión. Hemos visto pues proyectos sobre, te cuento uno, un escolar descubrió a un gusano que come polietileno, el gusano de la chupalla, que crece en una planta que se llama chupalla, que es como una puya, como la de la familia de la puya raimondi, ¿no? Que crece sobre los 4000 metros. Y este gusanito come plástico de las bolsas más simples, del el polietileno, que es el plástico de los más simples, lo degrada, no solamente lo come y lo desecha, no, sino que en su interior hay una síntesis, hay una degradación y el plástico desaparece, ¿no? Increíble. Y después alumnas de Tacna también descubrieron las propiedades de la moringa oleifera, ¿no? Y con eso ganaron un premio incluso internacional. Descubrieron que la moringa también se podía emplear para remediar aguas hervidas, en este caso en su ciudad Tacna, ¿no? Y así como eso ha habido muchos casos que nacen a partir de esa curiosidad innata de estos escolares a los cuales estamos, por eso nosotros siempre tratando de incentivar, estimular, promover con charlas como esta. Así que estamos, José, muy agradecidos por tu participación a nombre del CONCITEC y a nombre del equipo que hace posible el seminario de agrobiodiversidad. Te agradecemos mucho esa participación. ¿Algunas palabras finales, tal vez? Bueno, exhortarles a que sigan con ese interés por conocer más de nuestro riquísimo patrimonio, de que por favor piensen que podría ser una linda carrera el vincularse con la biodiversidad peruana. Es un patrimonio que en buena medida todavía falta mucho por conocer, no solo sobre sus posibles usos, sino sobre estrategias de ponerlo en valor, de conservarlo, de contribuir a nuestro desarrollo. Así que yo les felicito a aquellos que están conectados, escuchando, porque seguro que de ellos depende el futuro del Perú. Así que ánimo, este Perú tiene mucho futuro. Gracias a ustedes, seguro. Muchas gracias, CONCITEC, por este ciclo de charlas. Bien, muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos sigue a través del Facebook Live, que estamos transmitiendo en este momento a través del Facebook del CONCITEC. Y será hasta el próximo miércoles con una nueva sesión de este seminario de agrobiodiversidad. De mi parte, hasta el próximo miércoles. Hasta luego.